Después de construir nuestro servidor MCP, configurar la conexión segura a la base de datos y crear la herramienta de consulta, ha llegado el momento final. En este episodio final vamos a implementar Flowwise, donde crearemos el flujo de agentes que unirá todo lo construido para lograr lo imposible. ¿Estás listo para ver cómo toda la arquitectura cobra vida y conversamos directamente con los datos? Este es el vídeo que lo cambia todo. Si has seguido la serie desde el principio, sabes que hemos estado construyendo algo increíble paso a paso. Hoy veremos la recompensa de todo ese esfuerzo técnico. Antes de empezar, si te has perdido algún episodio, dejaré el enlace en la descripción para que puedas ponerte al día rápidamente. La manera más sencilla de descargar Fullwise buscando Fullwise GitHub, nos metemos en el primer enlace que nos aparece, en el cual podemos ver toda la estructura de archivos y lo que nos tiene que empezar a llamar la atención es que hay un Dockerfile. Es decir, este GitHub habrá que descargárselo, para lo cual le damos a Code y doblo zip y empezará el proceso de descarga. Aquí abajo, de todas maneras, viene un tutorial rápido de cómo se usa y cómo se conectan las cosas, los modelos a utilizar, cosas que iremos viendo a continuación en este tutorial. Una vez se me ha descargado, pues lo que haremos es extraerlo todo y una vez se haya extraído por completo, podemos ver aquí, como digo, la estructura de archivos que nos debería de sonar del MCP Service, con el gitignore, el Dockerfile, las licencias, incluso el package, un README, todo lo necesario para construir el GitHub y además construir la imagen. Vamos con ello. Dentro del Docker nos movemos a la carpeta en la que tenemos el Dockerfile y una vez en la carpeta vamos a hacer docker build -t flowwise youtube. Y con esto se me empezará a descargar la imagen. Recuerda que para cargar la imagen y correrla se puede seguir los pasos que vienen en el GitHub. Una vez que se ha cargado nuestra imagen, lo único que tenemos que hacer es cargar nuestro contenedor a partir de dicha imagen. Y yo voy a llamar al contenedor Fullwise YouTube y lo pondré en el puerto 3005. De esta manera ya tengo el contenedor corriendo junto al de MySQL, el servicio y el MCP. Y lo siguiente que tenemos que hacer es conectarlo a la red Docker. Para eso usamos el comando de connect, network connect, nombre de la red y el de nuestro contenedor. Y una vez está conectado, podemos ver cómo están todos nuestros contenedores aquí conectados. El de MySQL, el MCP y el de Flowwise. Obviamente podemos conectar también nuestros Aquila Service Container y al inspeccionar que tenemos, ya aparecerá de nuevo Aquila Service Container dentro de nuestra red Docker. De esta manera ya tenemos todos nuestros contenedores individuales conectados dentro de la misma red. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a meternos dentro de Flowwise desde el localhost 3005 y una vez aquí construyamos nuestra línea de agentes para poder leer la estructura de la base de datos con el servicio, después construir la consulta de MySQL con un LLM y finalmente utilizar un agente que use nuestro MCP para ejecutar dicha consulta que hemos creado y así acceder a los datos de la base de datos y darnos la información que queramos. Veamos todo esto. Nada más poner el localhost 3005 nos aparecerá este setup donde tenemos que poner un nombre de administrador, el físico por ejemplo en mi caso, un email y una password y confirmamos la password. Así, de esta manera, cada vez que nos queramos meter en este contenedor, por mayor seguridad, nos pedirá nuestras credenciales. Se nos abrirá la siguiente interfaz, donde nosotros nos vamos a interesar por los agent flows. Acá crearemos uno nuevo. Vamos a tener 4 nodos. En primer lugar, el de start. En segundo lugar, el de la custom function, donde tendremos el servicio. En tercer lugar, vamos a tener el LLM, que producirá nuestra query. Y en cuarto lugar, tendremos el agente que utilizará el MCP. Entonces, estos son los 4 puntos que nosotros vamos a crear, cada uno con una función específica. Veamos cómo configurar cada uno. Lo primero que vamos a hacer es guardar agentes Aquila y vamos a empezar con el nodo start. Aquí hay que añadir un flow state, como ya dijimos, que vamos a llamarlo como estructura. Y una vez tenemos esta aquí, que se ha guardado correctamente, vamos a pasar a la custom function. Aquí, como ya se dijo, pues lo que vamos a meter es el JavaScript function que creamos en el otro vídeo. ¿En qué consistía? Lo pongo en grande por si quieres pillar una captura, aunque intentaré dejar el código en la descripción. Cargamos el HTTP, vemos el formato esquema de nuestra base de datos y para ello nos conectamos con el Sakina Service Container y de él pues obtenemos la estructura de la base de datos. ¿Y qué queremos que haga? Pues que actualice la estructura. Entonces hemos llamado aquí estructura y el value, ¿cuál va a ser? El output de este nodo. Así ya tenemos todo de manera coherente y vamos conectando, que por eso no nos han salido estructura de primeras. Ahora sí nos sale. Ok,
Conectemos con el siguiente nodo, con el, bueno, le podemos cambiar el nombre por mayor estructura. Base de datos, conectamos con el LLM, que este que va a hacer, crear consulta, y vamos a tomar un modelo. En mi caso particular, ¿cuál voy a tomar? Porque es muy rápido, Grok. Para ello hay que tomar unas credenciales, hay que meterse en la página de Grok y tomar unas APIs, porque ya verás que aquí aparece el nombre que tú le quieras llamar, tipo second key, y ya la API key, que esa es única y exclusiva, y el modelo que quieras usar. Yo he estado usando el GPT-OS, y me ha funcionado muy bien. Temperatura, como la queremos, vamos a ponerle 0,4. No queremos que se equivoque, pero sí que sea un poco creativo y gracioso a la hora de contestarnos. Y aquí hace falta que le pongamos, vamos a pedir, pues que a partir de la estructura de la base de datos, que para que la interprete de manera correcta abrimos dos corchetes, ponemos el output from estructura base de datos, y de lo que te pide el usuario, lo mismo con question, da una consulta SQL válida para realizar lo que se pide. Y además, como inputs, ¿qué vamos a ponerle? Pues lo mismo, la estructura de la base de datos. De esta manera ya tenemos este nodo también realizado correctamente. Y ya el último que nos falta por poner correctamente es el del agente, que vamos a llamarlo agente IA. ¿Qué modelo vamos a volver a usar? Pues el mismo, con la misma credencial, el mismo modelo, o podría ser otro, no hay ningún problema. Vamos a ponerle de nuevo una temperatura de 0,4. Ah, vale. Aquí hay que poner una temperatura alta si quieres que sea gracioso, porque este te va a dar la respuesta. Pero este en realidad hay que ponerle una temperatura baja porque queremos que sea preciso, que la consulta sea lo más técnica posible y que no tenga ninguna equivocación ni nada. Así que hay que cambiarle, por ende, la temperatura a lo más baja posible para crear la consulta. En cambio, para la gente, como digo, puede tener una temperatura más alta. Ya veremos si comete equivocación o no. Eso hay que ir comprobando. ¿Y qué mensaje le ponemos? Pues le pediremos que consulte la consulta SQL que se ha creado. ¿Y qué herramienta vamos a meter? Como ya sabemos, el MCP Tool está por acá y los parámetros. ¿Que cuál va a ser el parámetro? Pues la URL del contenedor que contiene dicho MCP. Y vamos a añadirle las acciones disponibles, que para eso hay que recargar una vez lo hemos copiado y así nos aparecerá Execute SQL Tool. ¿Y cuál va a ser el input? Además, para que siga interpretando de manera correcta, pues el output from crear consulta, para que así ejecute la consulta que hayamos creado. De esta manera rápida y sencilla hemos creado una estructura de nodos que nos permitirá hacer lo que deseamos. Pongámoslo en práctica. Con nuestro agente IA, ¿qué hacemos? Le damos a esta interfaz de chat y podemos ampliarlo y aquí le podemos preguntar lo que queramos. Por ejemplo, ¿cuál es el actor? Y esto empieza a razonar internamente y te da la solución. Pero ¿cómo te la da y podemos estar seguros de que la ha hecho? O metiéndonos en la base de datos, lo cual es lo más recomendable. Y además, una manera muy curiosa de ver es dándole al botón que le he dado, Process Flow. Veamos cómo ha sido el proceso internamente. El nodo Start. ¿Cuál es el actor que ha aparecido en más películas? Este es el input. No da ningún output porque no razona nada de manera interna. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver la estructura de la base de datos. Este es el código que teníamos. ¿Cuál es el output? La estructura de la base de datos Aquila, dándonos la tabla actor. ¿Qué columnas hay? Actor ID, first name, last update, con su tipo de dato. El siguiente paso. El LMM que crea la consulta. Aparte de que muestre el tiempo que tarda y los tokens que ha usado, muestra el input que le habíamos puesto como dato de sistema a partir de la estructura de la base de datos, que es lo que queríamos que hiciera, y de lo que te pide el usuario, que es cuál es el actor que ha apreciado más películas, dame una consulta SQL. Entonces, toma estos datos de entrada y crea la consulta SQL. Además, con una explicación de qué es lo que hace. Join, count, group by, order by, limit a un solo actor. Y de esta manera se actualiza el estado con nuestra consulta deseada, que no es más que está aquí. ¿Qué hace el siguiente nodo? El de agente IA. Este toma la consulta SQL que le hemos dado y la ejecuta. Entonces, está la consulta, como estamos diciendo, se repite un poco, llama una vez a la herramienta y da un output directamente con el ID del actor, el name, el last name y las películas en las que ha participado. Y el LLM, el agente, es bastante poderoso porque nos permite ponerlo de una manera bonita y atractiva para alguien que no sabe sobre base de datos o lo que sea, la respuesta. Así, cualquier persona con cualquier tipo de conocimiento, ya sea básico o avanzado, puede interactuar de una manera rápida y sencilla con nuestra base de datos, tan solo preguntándoselo. ¿Qué más cosas les podemos preguntar? Dime las películas con más actores. Hacemos la pregunta, como digo, va pensando internamente y aquí no le hemos puesto ningún límite. Si queremos que sea mejor, tenemos que decirle, dame solo este número de películas, yo que sé, que ha hecho un top 10. Entonces ha tomado. Son películas que se inventa, obviamente. Lance Cincinnati.
pues tiene 15 actores. Bondok Ballroom, pues tiene 13. Y así. Estas son las 10 películas, puedes cambiar el límite si lo deseas, solo díselo, pues dile, dame solo el top 20. Porque si le decimos el top 2 puede que utilice esto hasta aquí y ya está. Entonces ya va a cambiar la consulta, que internamente es muy sencillo. Donde antes había un 10, ahora pondrá un 20. Así que no es una mayor complejidad. Pero esta es la gran ventaja y la mayor utilidad de este agente, el que es capaz de darme información de una manera rápida y sencilla. De hecho, podemos ver qué consulta SQL ha creado y vemos que se está aquí. Ahora nos está contestando con la pregunta que le acabamos de hacer con el top 20 y nos sigue devolviendo. Toda pregunta que se te pueda ocurrir respecto a la base de datos se la puedes hacer. De esta manera es como hemos podido conectar todos nuestros nodos y finalmente interactuar con nuestra base de datos en lenguaje natural. Es una gran ventaja, un gran paso para la humanidad y para nosotros alberos. Permite que esté la información al acceso de cualquier persona de una manera sencilla y rápida. Aplicaciones, todas las que se te puedan ocurrir. Cualquier tipo de base de datos que tengas o que quieras descargar, puedes utilizarlo para obtener la información de manera rápida y sencilla sin saber nada de SQL. Así que te recomiendo aprovecharle el mayor partido posible y aplicarla a la mayor cantidad de base de datos que puedas para ver cuál es su límite, su potencial, si se equivoca o no, cambiándole o bajándole la temperatura. Todas estas dudas y muchas más que te vayan surgiendo, háztelas también a ti mismo o házmela a mí y lo podemos ver juntos. Así que nos veremos en siguientes vídeos. Espero que te haya gustado esta serie de vídeos y que hayas aprendido muchísimo.